Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, el profe de química, y con Lucas, el profe de lengua y literatura, nos preguntamos cómo la ciencia comunica el conocimiento. Son las materias de literatura y geografía. Para mí la materia que más me cuesta es matemática. Bueno, las materias que a mí más me cuestan son inglés, lengua y a veces matemática un poco. A mí la que más me cuesta es matemática. Me cuesta obviamente por el tema de la virtualidad, que no es lo mismo que tener clases presenciales porque te puedes enredar con mensajes, videos, audios. Y me cuesta matemática porque se trata de muchos cálculos y al hacer un cálculo mal debes comenzar de nuevo. Creo que inglés me cuesta un poco más que las demás materias porque bueno, es otro idioma y es un poco más difícil de entender. Siento que me cuesta porque hay algunas cosas que no entiendo o no puedo resolver. Con la escritura y con la lectura, la verdad, muy bien, me gustan. La lectura no me aburre porque es algo muy lindo, en verdad. Yo creo que con la escritura me va muy bien. Me gusta mucho escribir. Me gusta leer, pero no muchos libros, o sea, que sea historia, teoría, sino capaz ciencia ficción. Lo mejor de escribir es que te puedes expresar de la manera en que vos quieras. Para mí lo mejor de escribir es que aprendes y mejoras mucho. Lo peor es obviamente el tema en el que te cansas en cualquier momento, o en todo caso cuando sientes que en tu texto no queda como pensarías que quedaría. Y yo creo que no tiene nada negativo. Por mi cuenta no leo mucho. Si me dan para leer del colegio lo hago y me gusta como interpretar las cosas, pero leo poco. ¿Cómo hacemos para saber lo que sabemos? O dicho de otra manera, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Hay modos específicos de construir el conocimiento según el área a la que nos estemos refiriendo? ¿Cómo se valida la información científica? ¿Cómo se transmite el conocimiento a través de la escritura? En la materia Prácticas del Lenguaje y también en Lengua y Literatura trabajamos textos y discursos muy variados. Algunos son de ficción y otros de no ficción. Estos últimos los hallamos en disciplinas como ciencias naturales, principalmente en química y física. Claro, porque las ciencias naturales se cruzan con la elaboración de textos, y esta relación nos ayuda a enfocar la lectura y la escritura como una comunidad de difusión, producción, debate y transmisión de conocimientos. De ahí viene la idea de una escritura objetiva, de acuerdo a la finalidad y a los destinatarios de la escritura de textos de divulgación científica. Ahí aparecen más preguntas. ¿A qué llamamos evidencias? Las formas de producción del conocimiento son específicas de cada campo científico. Cada disciplina se ocupa de objetos diversos y así opera haciendo recortes de la realidad que le son propios. Por eso, las formas de comunicar los procesos de conocimiento varían de una a otra disciplina. El saber se construye de maneras heterogéneas y los textos y discursos de esos campos también son diversos. Por eso, a veces pasa que distintos géneros discursivos, que aparentemente son iguales en dos áreas distintas, como los informes, terminan variando considerablemente en sus rasgos formales.
Esto quiere decir, por ejemplo, que como sus propósitos son distintos, un informe en el ámbito de las ciencias sociales será muy distinto a un informe en el campo de las ciencias naturales. Muchas de las corrientes contemporáneas de enseñanza de la lectura y la escritura se orientan a la formación en las asignaturas para que las y los docentes de lengua y literatura y quienes enseñan otras materias enfrenten este problema de manera conjunta. Tengamos en cuenta que la lengua es una herramienta de cualquier saber y nos permite comunicarnos, aprender interdisciplinariamente. Por este motivo que debemos pensar de qué manera muchas disciplinas recurren a la expresión escrita con el fin de transmitir sus experiencias y ampliar sus horizontes y recepciones. Por eso, ¿cuál es la relación entre la escritura y las ciencias? ¿Los científicos también son escritores? Para empezar a respondernos algunas de las preguntas que nos estuvimos haciendo, en principio vamos a enfocarnos en un tipo de escritura, el texto. ¿Pero qué es un texto? ¿Y cómo se relaciona con la pregunta que nos guía hoy? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? La palabra texto viene del latín texere y significa tejer o entrelazar. Es decir, que si queremos crear un texto, tenemos que entrelazar sus distintas partes con la habilidad de quien teje. Un texto está formado por una oración o un conjunto de oraciones y se define por la posibilidad de asignarle un significado global y una intencionalidad. Las oraciones que integran un texto tratan sobre un mismo tema. Por eso, el texto es una unidad de significación. Los textos pueden tener características muy variadas. Pueden ser orales o escritos, breves o extensos. Pueden tener la forma de un diálogo, o de una narración, o de una publicidad. Los textos suelen organizarse en párrafos, que están formados por una o varias oraciones. Cada uno de ellos, la mayor parte de las veces, desarrolla un subtema que se desprende del tema general del texto. El comienzo de un párrafo se identifica mediante la sangría y su finalización con un punto y aparte. ¿Qué es una oración? Es una unidad de sentido completo y autonomía sintáctica, que puede estar formada por una o varias palabras. Tiene sentido global porque transmite una idea completa. Comienza con mayúscula y termina con un punto, y esa es la demostración gráfica de su autonomía sintáctica. También puede empezar y terminar con signos de interrogación o de exclamación. Hay que decir que los textos se producen en situaciones comunicativas determinadas. Por ejemplo, una noticia del diario no tiene la misma intención que una leyenda, y un programa de concursos de la televisión no se dirige al mismo destinatario que un cartel publicitario. En algunos casos, los textos deben responder a una estructura fija que los identifica y los diferencia de otros. Por ejemplo, una noticia del diario tiene un titular, formado por el título, la bajada, la volanta y el cuerpo de la noticia, mientras que una fábula se forma por el título, el texto y la moraleja. Así, podemos anticipar de qué tipo de texto se trata antes de leerlo. Solo basta con observar la estructura textual. ¿Qué entendemos entonces por texto? Los textos son unidades a partir de las cuales analizamos los diferentes discursos. Dentro de la escuela circulan múltiples discursos, y estos tienen diversos emisores, receptores, temáticas y objetivos. Cada objetivo comunicacional, como explicar, opinar o narrar, tiene su propia organización discursiva y sus propias estrategias. Por eso podemos decir que cada texto tiene su trama, esto es, un modo de organizar o construir su contenido. Los textos pueden clasificarse de distintas maneras. Están los textos narrativos, que son los que presentan hechos y acciones en una secuencia temporal causal. Por ejemplo, los cuentos, las leyendas o las novelas. También hay textos descriptivos, que son los que presentan o caracterizan objetos, personas o procesos a través de una selección de rasgos distintivos. Por ejemplo, la entrada de un diccionario. Otros textos son los dialogales o conversacionales, que presentan en estilo directo la interacción lingüística entre los participantes de una situación. Por ejemplo, el texto teatral o una entrevista. Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor del texto expone una idea acerca de un tema y la fundamenta con una serie de argumentos para
convencer a los destinatarios sobre la validez de sus dichos. Un ejemplo posible es la reseña de un libro, una película. Y finalmente están los textos expositivos, por su parte. Son los que brindan información y explicaciones sobre un tema de manera objetiva. Por ejemplo, un manual de estudio. ¿Alguien cree que un texto tiene un sentido único? ¿Cuántas maneras diferentes tenemos de leer un texto? ¿Alguien cree que un texto tiene un sentido único? Un texto es un horizonte abierto a ser interpretado. Y así se da con la realidad. Como decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. No existe lo real, sino sus infinitos abordajes. Ahora hablemos, Lucas, del texto y sus propiedades. ¿Cómo no? Todo texto debe tener características que permitan abordarlo como una unidad de comunicación. Claro, es lo que permite que podamos considerarlo un texto. Exacto. Pero, ¿cuáles son esas características? La primera es la adecuación. Un texto es adecuado si se ajusta a la intención comunicativa de su autor o autora, si respeta las características del género en el que se inscribe y también si se adapta al destinatario. Según entiendo entonces, la adecuación sería como la propiedad que relaciona un texto con la situación comunicativa. ¿Qué texto usar en cada contexto? ¿Y qué otras características tienen los textos en relación al sentido? Porque un texto no es una sucesión de frases inconexas, sino que hay una conexión entre ellas. Esa propiedad sería la coherencia. Lo que hace es que las ideas estén relacionadas entre sí, que refieran a un tema general y que todo tenga sentido. Pero para que haya coherencia también tiene que haber cierta organización. Por ejemplo, en un texto expositivo se espera que haya títulos y subtítulos, que la información esté organizada a partir de la presentación de un tema general, que se proporcionen ejemplos, que se expongan los hechos de forma ordenada, que el lenguaje sea claro y objetivo, etc. ¿Y qué pasa cuando un texto es confuso? No sé, supongamos que no es fácil identificar de qué se trata porque hablamos de muchos temas distintos, sin jerarquizarlos. En ese caso, diremos que es un texto incoherente, es decir, que carece de esta propiedad fundamental a la hora de ser abordado por sus lectores. Pero además de la organización textual, para que un texto sea coherente en su interior, las oraciones y las palabras deben estar vinculadas entre sí. Al conjunto de recursos del lenguaje que se utilizan para relacionar las palabras y las oraciones de un texto se lo llama cohesión. Recuerdo en la escuela a mi profesora de lengua decir siempre: un texto debe tener coherencia y cohesión. Es una frase muy utilizada. Y es verdad que cueste diferenciarlos o separarlos porque aunque la coherencia y la cohesión son dos conceptos independientes, están muy relacionados. El primero se refiere al sentido global del texto y el segundo a las relaciones internas entre las palabras y las oraciones que lo integran. ¿Vos sabés que yo muchas veces noto en muchos comentarios o discursos en la web que le falta cohesión? ¿Es normal que pase? Puede pasar, pero no hay que desesperarse. Hay varios recursos cohesivos que nos pueden ayudar. Uno de ellos se llama referencia y establece mediante los pronombres personales, por ejemplo yo, vos, él, nosotros, etc. También están los pronombres posesivos, por ejemplo mío, tuya, y los pronombres demostrativos, este, esa, aquel. Todos estos pronombres establecen relaciones de significado con otras palabras. ¿Los conectores también son recursos cohesivos? Totalmente, Flor. Los conectores son frases o conjunciones que señalan el tipo de relación que se establece entre dos oraciones. Pueden ser de ampliación, y, o, además, o pueden ser de contraste, pero, sin embargo, o bien pueden ser de causa y efecto, por lo tanto, porque, y así. Lo que noto, profe, es que es muy importante no solo el rol de quien escribe el texto, sino de quien lo recibe. Es como si dar sentido a un texto fuera un trabajo conjunto. Eso es exactamente así. El receptor tiene un rol primordial en todo esto, porque es quien encuentra coherente un texto cuando puede interpretar la información que se le brinda. De otra manera, hay algo en ese texto que queda trunco, incompleto.
Estuvimos hablando sobre muchas de las características que conforman al texto y que lo hacen legible, comprensible. Pero dijimos al comienzo que, al margen de lo que tiene para decirnos la lingüística sobre el tema, también a la ciencia le interesa que un texto sea coherente, interesante y que haga un aporte. Entonces, ¿qué ocurre cuando un científico escribe? Hola, buenas tardes a todas las personas. Mi nombre es Damián Lampert, yo soy ingeniero en alimentos y además trabajo como profesor en la escuela secundaria y estoy dando clases también en la universidad. Yo soy becario doctoral del CONICET, estoy haciendo mi doctorado en lo que es enseñanza de las ciencias, específicamente lo que es la enseñanza de la ciencia y la tecnología de los alimentos y el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela secundaria, que lo estoy haciendo dentro del grupo de investigación en enseñanza de la ciencia que dirige la doctora Silvia Porro dentro de la Universidad Nacional de Quilmes. Un ejemplo por el cual, digamos, podemos mencionar es que dentro de las ciencias naturales tenemos mucha diversidad de textos como para poder trabajar. Un ejemplo es trabajar a partir de artículos científicos, es decir, los conocidos papers, que también muchas veces un material muy rico para trabajar en el aula. Otra forma también es trabajar a partir de los ensayos o los textos también de divulgación científica que permiten conocer algún determinado tema que puede ser de gran interés para el estudiantado y que pueden trabajar aspectos que quizás uno no se imagina y que eso puede llevar a la motivación o incluso a elaborar nuevos temas dentro de las propias clases. Otra forma también podría ser a partir del uso de novelas, cuentos. También otra forma es que se pueda escribir en ciencias. Entonces, de esta manera, quizás rompemos un poco la estructura de decir, bueno, a ver, yo caracterizo, no sé, a la bacteria Salmonella de esta manera y lo que hago es armar toda una historia en la cual, digamos, dónde puede encontrarse, las características. Entonces, de esa forma es una buena manera de trabajar lo que sería la lectura y la escritura. Bueno, una clase de ciencia en la escuela secundaria tiene que realmente trabajar justamente con los contenidos relevantes y que puedan ser concretos y reales. Es decir, trabajar desde lo que serían las problemáticas o las cuestiones de la vida cotidiana. Porque justamente de esa manera podemos llamar la atención y podemos motivar al estudiantado. También esto es importante que justamente se puedan trabajar con la historia de la ciencia para conocer el contexto y conocer la naturaleza de la ciencia. Eso nosotros lo trabajamos mucho, el tema de la comunicación de la ciencia, a través de lo que es los distintos proyectos de extensión. Porque, por ejemplo, doy dos ejemplos concretos, ¿no? Dos estudiantes llevaron a cabo el desarrollo de productos hidropónicos, ¿no? La hidroponía es justamente un proceso donde se producen, digamos, alimentos y otro tipo de vegetales, ¿no? Sin suelo, sino en contacto con el agua. Y además de hacer todo el desarrollo y demás, se generó un material educativo. Ese material educativo se llevó en forma de talleres, en forma de escritos, en forma de videos a las escuelas, cosa de que también puedan conocer lo que se lleva a cabo dentro, digamos, de lo que es el desarrollo o la investigación de un grupo. Y es eso un poco la importancia también de lo que es la educación científica, de despertar en el estudiantado el interés hacia todas las cuestiones que nos rodean en la sociedad. Primero lo que busco es el enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces ahí empiezo a trabajar, imagínate, desde los alimentos, que es un campo súper amplio, empiezo a trabajar con profesionales de veterinaria, de geografía, como para también tener distintas visiones. Y después de eso, buscamos la manera de cómo acercarlo. A ver,
a partir de un relato, a partir de algún ejemplo, de alguna actividad, a partir de alguna imagen. Entonces, bueno, en el caso de la ingeniería, brinda muchas herramientas de física, de química, de matemática, ¿no? Y obviamente en el caso de alimentos, que abre un mundo muy grande y que realmente es súper interesante esto poder transmitirlo. Y que bueno, que es justamente un poco lo que se intenta, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando. Y bueno, esto es un poco contarles de mi experiencia, que realmente, espero haber podido transmitir lo que a mí me apasiona en el hecho de trabajar lo que es la parte de alimentos con la parte educativa y la parte de comunicación de la ciencia, que para mí, digamos, es algo muy importante, y justamente es invitar a todas las personas a que puedan ver todo lo que nos rodea y que puedan ver cómo podemos relacionar todos estos temas, cómo podemos indagar, cómo podemos, explorar, y de esa manera poder conocer más allá de lo que uno piensa, porque realmente, si hay algo que uno nunca termina es de aprender. Muchas gracias. Hablemos ahora de la relación que hay entre las ciencias y la evidencia, profe. Sí, dale. Lo primero que hay que decir es que la información nos llega a través de muchos canales distintos. Todo el tiempo estamos hablando con personas, amigas, amigos, familiares, compañeras y compañeros de la escuela, vecinas, vecinos. Pero además navegamos por las redes sociales, vemos televisión, escuchamos a gente experta y también a gente que no tanto. Claro, y eso sin mencionar nuestras propias ideas, percepciones, aprendizajes sobre las cosas. Es como que todo eso confluye. Así es. Y a veces ese bombardeo de información y de opiniones no nos permite evaluar con cuidado todo lo que incorporamos. En este punto es importante decir algo. Información no quiere decir conocimiento científico. Claro, porque hay información de buena calidad y de mala calidad. Hay información que es verdadera y otra no tanto, o al menos es dudosa. Hay todo tipo de información. En el caso de la ciencia, por ejemplo, si pensamos en la enseñanza de las ciencias naturales, es común que se nos pida aprender algunos datos de memoria o realizar procedimientos. Y la mayoría de las veces les habrá pasado que terminan haciendo algo de modo mecánico, pero sin entender realmente qué está pasando. Sí, o cuando pensamos en la palabra ciencia, eso nos lleva a alguna noticia de los medios de comunicación, como cuando se envía un satélite nuevo al espacio o se descubre un medicamento que podría curar una enfermedad. Es así. Pero la verdad es que lo mejor de la ciencia es que es mucho más que resultados. Es más que nada una metodología, una serie de herramientas mentales. Es un proceso, una acción. Lo que decís, profe, me hace pensar que la metodología que tiene la ciencia para responder preguntas es lo que verdaderamente nos sirve para dilucidar qué es verdadero y qué no. ¡Bingo! Salvo que se aclare explícitamente lo contrario, cuando hablemos de ciencias nos referimos solamente a las que comparten su metodología para realizar observaciones o experimentos. Así, en este uso de la palabra quedan incluidas las ciencias naturales, que son las que estudian fenómenos de la naturaleza, pero también consideraremos ciencia al estudio de otros problemas que no parecen formar tan claramente parte de la ciencia en cuanto al tema, pero sí al tomar en cuenta la metodología que utilizan. Un ejemplo de esto es cuando se quiere averiguar, por ejemplo, si un medicamento es efectivo o no. Pienso en las ciencias sociales, en las que hay áreas en las que este enfoque metodológico aplica, como puede ser la econometría, la psicología experimental, y otras en las que la subjetividad del investigador o la investigadora es la pieza fundamental, como pasa con los ensayos. Exacto. Lo importante es comprender la ciencia como metodología, como manera de acercarse al conocimiento, y no como un contenido disciplinar. En ese sentido, el conocimiento científico es aquel que puede ser obtenido con esta metodología. Este conjunto de herramientas nos permite averiguar si una idea que tenemos sobre el mundo se corresponde razonablemente con la realidad o no. Así pensado, profe, es como que la ciencia empieza a estar en casi todo lo que nos rodea. Sí. Digamos que un conocimiento confiable proviene de la actividad científica entendida como una metodología en particular que genera evidencias y las interpreta con mayor o menor grado de confiabilidad. La metodología de la ciencia
como modo de responder preguntas de muchas áreas de conocimiento, es importante para armar los cimientos firmes sobre los cuales se sostiene el saber. ¿Y qué maneras hay de obtener evidencia? Ahí tenemos que hablar de observaciones y experimentos. En los experimentos controlamos variables y las modificamos a voluntad. Comparamos resultados alternativos y entendemos así la influencia de las variables en ese resultado. En las observaciones nos limitamos a analizar lo que ocurre tomando medidas y realizando comparaciones, pero no cambiamos las variables a voluntad. ¿Sería algo así como que la observación científica se refiere a lo que podemos ver? Sí, en un sentido amplio. Son hechos que surgen de nuestra interacción con la realidad. Datos que obtenemos usando instrumentos, midiendo variables, etc. Buscamos analizar el mundo real con todo lo que tengamos a disposición, pero minimizando las modificaciones que realizamos al medirlo y aceptando que no podemos tener control absoluto. Pero ¿cómo entra en juego la imaginación de quien observa? ¿Cómo entran las ideas? Esto que preguntás es muy interesante. Digamos que hay fenómenos reales y podemos generar evidencias respecto de cómo son. Bien, pero siempre sobre esas evidencias hay ideas creadas por las mentes humanas. Siempre una idea científica tiene un componente de abstracción, de imaginación, que busca explicar una serie de evidencias experimentales. Como cuando hay dos interpretaciones distintas sobre una misma situación. Bingo de nuevo. La historia de la ciencia está llena de estas situaciones en las que, a partir de un mismo resultado, se generan dos interpretaciones contradictorias. Y también es importante mencionar que el llamado método científico tampoco es tan metódico. Muchas veces el proceso por el cual se genera conocimiento nuevo no es una receta lineal. Imagino que a veces se parte de una pregunta y se piensa en estrategias para responderlas y otras veces hay resultados inesperados. Claro, Flor, puede pasar que esos resultados no esperados generen nuevas preguntas y la investigación tenga que ser redirigida o incluso diseñada nuevamente. Es un constante trabajo de poner a prueba eso que pensamos para ver si es correcto o no. Lo interesante es que podemos imaginar con libertad absoluta, siempre que no perdamos de vista que debemos contrastar nuestras ideas con el mundo real para poder acercarnos a la verdad. Por eso Karl Popper hablaba de la ciencia como conjeturas y refutaciones. Se puede decir que la ciencia es una manera de conocer mejor cómo es el mundo, siempre tratando de minimizar errores. Es como una gran caja de herramientas. Tuve el otro día la suerte de ser contactado por la rectora de la Universidad de Córdoba para escribir el prólogo de un discurso que pronunció Domingo Faustino Sarmiento el año en que se murió Carlos Darwin. Y ese discurso que él pronunció, que es bastante largo, es fascinante. Yo en el prólogo pude hablar de ese discurso. Sarmiento, en 1882, no solamente habla de los hallazgos de Darwin, sino que habla de otros hallazgos científicos de la época. De los cuales él estaba informado. De los cuales él estaba informado. Él ya había sido presidente de la Nación, le faltaban pocos años para morirse, ya estaba en el final de su carrera y de su vida, y tenía una cultura científica envidiable en la misma época en que se producían los experimentos. Por ejemplo, él estaba al tanto de los hallazgos de Louis Pasteur en París. Y él habla de que Pasteur había demostrado de que las células no surgen por generación espontánea, sino que surgen de otras células, que los organismos vivos no se forman de la nada, sino que vienen de otros organismos. Y también habla de que las enfermedades son causadas por bacterias, por microorganismos. Dos descubrimientos de Pasteur que eran de esos años. Entonces, ¿qué pasa? La curiosidad científica, la pasión por la ciencia, no está restringida a los científicos. Y de alguna manera nosotros tenemos el privilegio, vos como comunicador, yo como científico que puedo hablar en la tele o en la radio o en los diarios, de transmitir esa pasión, porque yo creo que privarle a la gente de eso, de cómo un descubrimiento puede ser tan importante o puede cambiarnos nuestra vida, es como mezquino. Textos que tengo que realizar para el colegio son normalmente textos relacionados con el tema según la materia. Yo creo que se trata más de textos descriptivos, textos narrativos. Por ejemplo, en una materia que se llama biotecnología, hacer
una explicación, un texto descriptivo de cómo se dieron algunos inventos en historia, capaz de una revolución de Mayo. Los textos que tengo que hacer para la escuela son algunas veces expositivos, informativos, algunas veces textos narrativos. Los textos que más me gustan son los que contienen una historia basada en hechos reales y los que te dejan un mensaje claro para que lo pienses y lo razones. Yo creo que me gusta más lo de naturales o biología, porque me gusta mucho aprender sobre los seres vivos. Los que más me gustan leer y escribir son los que tienen un final o un comienzo feliz. Los que más me aburren más son los que tienen más complejas las cosas o son una historia triste. Los científicos o científicas son personas que estudian una ciencia y realizan experimentos. Ellos se dedican a experimentar, explorar o examinar aspectos del mundo físico. Un científico y una científica son los que estudian las ciencias. Dan lugar a un montón de estudios distintos sobre la naturaleza, sobre el ser humano. Y su lugar de trabajo es en un laboratorio. El lugar de trabajo de los científicos es en el laboratorio. La relación que hay entre un escritor y un científico es que los dos piensan, razonan, tienen relación con los libros. Y yo creo que la relación entre un escritor y un científico es que los dos investigan para realizar bien su trabajo. Ambos tienen que hacer como un instructivo, ¿cómo se llama? Sería esto, un informe de lo que están viendo. Por ejemplo, un científico a la hora de ver lo que está estudiando tiene que hacer un informe de lo que va viendo, y el escritor hace, no es un informe en realidad, es un cuento, un libro, un texto de lo que se le parezca a él o a ella. ¿Cómo se comparten los conocimientos que realizan los científicos y las científicas? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿El trabajo científico es solitario? La respuesta a esta última pregunta es no. Existe lo que llamamos la comunidad científica. Es aquella en la que se relacionan e interactúan científicos y científicas y sobre todo se comunican. Para hacerlo, comparten, publican y hacen circular sus trabajos de investigación e hipótesis a través de sus propios escritos. ¿Y podés mencionarnos algunos ejemplos dentro de nuestro país? Algunos ejemplos pueden ser la colección de libros Ciencia que Ladra, dirigida por Diego Golombek, que reúne a conocidos científicos y divulgadores como el propio Golombek, Adrián Paenza, Balea Edelstein y muchas personas más. Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires edita la revista de divulgación científica Exactamente. También existe el proyecto de divulgación y comunicación de investigaciones El Gato y la Caja. Todos estos ejemplos muestran la importancia de la escritura de textos con pruebas, métodos y saberes. Entonces, ¿un científico es un escritor? Hola chicas y chicos, mi nombre es Juan Cruz Balián, vivo en la ciudad de Buenos Aires y soy editor y autor en El Gato y la Caja. Hola chiques, soy Belén Kakefuku, estudio diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo en El Gato y la Caja de diseñadora gráfica. Yo creo que sí, yo creo que en algún punto somos todos escritores, porque contar historias es algo que está muy adentro nuestro desde que existe la humanidad, básicamente. ¿Quién no cuenta algo que aprendió, cómo le fue en su día? Todo el tiempo nos estamos contando historias o contando cosas. Y en particular escribir es algo que está muy relacionado, se quiere, a la ciencia. Era Ricardo Piglia quien decía que escribir es descubrir. ¿Y quién le gusta más descubrir cosas que los científicos, no? Son las personas más curiosas que conocemos. Y la curiosidad es justamente lo que a ellos los impulsa para adelante, lo que los impulsa a querer conocer
cómo es el mundo, a no conformarse con que le digan cómo es el mundo, a querer entenderlo verdaderamente. Esa pregunta es muy buena porque pega directo en algo que nos gusta decir mucho en Gato. Si vos pensás la ciencia como un qué, como una cosa, entonces sí, hay una manera de escribir ciencia porque hay un conjunto de reglas que uno tiene que seguir para escribir ciencia. Del mismo modo que hay un conjunto de reglas para escribir una receta de cocina o para escribir una carta a mi abuelita Cristina. Pero la ciencia, sobre todo como la entendemos desde El gato y la caja, no es un qué, no es una cosa, es un cómo, es una manera de mirar el mundo, una manera de experimentarlo, una manera de vivirlo y una manera de comunicarlo. Y si uno lo piensa de esa manera, sí, hay un montón de formas de escribir ciencia, porque lo que uno está haciendo ahí no es escribir la ciencia, sino escribir desde la ciencia, escribir con los anteojos de la ciencia puestos. Y en todas y cada una de ellas encontramos bastante placer, la pasamos bárbaro haciéndolo. Una de las grandes herramientas que tenemos para comunicar de una forma clara y precisa es el diseño. Entendemos el diseño como una forma de transformar la realidad, en este caso puntual, transformar ideas y conceptos en un mensaje que sea comprensible y que tenga impacto. Diseñar implica muchas cosas, puede ser desde planificar y hacer proyecciones hacia el futuro e incluso imaginarnos cómo se puede sentir una persona en un primer encuentro con un texto o en un primer encuentro con una imagen o con cualquier pieza de comunicación. Son todas y algunas de las preguntas que nos hacemos para ordenar el proceso de la comunicación, generar pasos y lograr justamente que se dé de una forma clara y concisa. Una forma de tenerlos en cuenta es tratando de entender muy bien las plataformas que usamos y los canales a través de los cuales comunicamos. En El gato y la caja hoy esas plataformas son, por ejemplo, el sitio web, un podcast, libros y las redes sociales. Las personas que habitan estos espacios son muy diferentes entre sí. Las personas que consumen podcast no son necesariamente las mismas que nos vamos a encontrar en las redes sociales, incluso no son las mismas personas de una red social a otra y tampoco necesariamente son las mismas que se van a interesar en adquirir libros. Entonces tenemos que hablarles diferentes y tenemos que intentar acercarnos y entender a esas personas para poder comunicarles los mensajes que nos interesa contarles de la mejor forma posible. Además de esto, cada plataforma y cada espacio tiene, por decirlo de alguna manera, sus reglas que determinan y se relacionan directamente con la comunicación y con nuestros objetivos comunicacionales. Por eso es importante que nos hagamos las preguntas constantemente de cómo son esas personas y cómo se mueven en estos formatos para que los mensajes que demos en su contexto ganen potencia y generen un impacto en las personas a las que les hablamos. Bueno, chicas, chicos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de lo que les compartimos. Si quieren conocer más acerca del gato y la caja, lo pueden hacer a través del sitio web, buscando siempre como El gato y la caja. También en redes sociales nos pueden encontrar. Muchas gracias. Así que son muy bienvenidos a acercarse, a mirar nuestras redes, a leer lo que hacemos y a escribirnos y a hablarnos, porque siempre lo que más nos interesa es mantener la conversación. El trabajo científico, queda claro, es terreno de idas y vueltas, de interpretaciones, de disputas. Este intercambio hace avanzar a la ciencia y por lo tanto nos ayuda a mejorar nuestra vida cotidiana. Muchas veces los científicos discuten entre ellos y a las polémicas que surgen entre posturas, hipótesis y experimentos se las llama controversias. Pero ¿qué pasa cuando esas controversias se nos van de la mano? Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Tesla versus Edison.
En 1884, el inventor Thomas Alva Edison ya era conocido como padre de las lámparas incandescentes, pero no solo fabricaba bombitas, sino todos los accesorios relacionados con ellas, interruptores, enchufes, portalámparas, y todo esto funcionaba armoniosamente gracias a su patentada corriente continua. Le iba tan pero tan bien que en el barrio ya se comentaba que, más que un gran inventor, Edison era un gran vivo. La gente es mala y envidiosa, pero algo de razón tenían. En toda su vida, Edison patentó unos 1.200 inventos, aunque muchos los realizaron sus anónimos ingenieros. Edison se jactaba de que no necesitaba ser ingeniero, ni físico, ni matemático. Si necesitaba alguno, simplemente lo contrataba. Una buena mañana se apareció un joven en su oficina de Nueva York con una carta firmada por un socio y amigo de Edison. La carta decía: conozco a 2 hombres de gran inteligencia. Uno es usted y el otro es el portador de la carta. El portador era Nikola Tesla. A Thomas Alva le cayó mal de entrada porque ¿cómo iba a ser tan elogiado si era un principiante? Tesla era un ingeniero que había trabajado en Europa en una de las sucursales de la empresa de Edison y ahora llegaba a continuar su trabajo junto al pope de las patentes. A pesar de la desconfianza inicial, Edison contrató a Tesla y enseguida reconoció que estaba en presencia de un científico de gran valor. Esto, más que alegrarlo, lo incomodaba, porque su nueva joya no era precisamente un tipo dócil y no hacía más que opinar y opinar sobre las ideas del jefe. Tesla y Edison se sacaban chispas. La tensión fue en aumento y el desagrado se transformó en odio. El bueno de Nikola renunció, pero ya tenía suficientes conocimientos como para erigir su propia empresa y así nació la Tesla Electric Company. Ya liberado de Edison, patentó una serie de nuevos generadores de corriente alterna. La guerra eléctrica había comenzado. Edison quería que su empresa lograra electrificar todo Estados Unidos, pero Tesla machacaba con que si la idea era electrificar el país, los generadores no debían usar corriente continua, sino alterna. Según cuenta la historia, Edison intuía que Tesla estaba en lo cierto, pero se negaba a aceptarlo porque la tecnología necesaria para utilizar corriente continua era mucho más costosa y el dueño de las patentes era, por supuesto, don Thomas Alva. En pocas palabras, la eficiente corriente alterna de Tesla arruinaba el negocio de Edison. Y cuando de mucho dinero se trata, aparecen los peces gordos. A Edison lo respaldaba el banquero J.P. Morgan, quien era su socio capitalista. Por su parte, Tesla fue patrocinado por el magnate George Westinghouse. Con tal de ganar la pulseada contra Edison y Morgan, Tesla cedió todos sus derechos de patentes a Westinghouse. En plena expansión demográfica de los Estados Unidos, la corriente alterna de Tesla, mucho más económica y eficiente, empezó a ganar mucho terreno sobre la continua de Edison. En este punto, Morgan removió a Edison de la dirección de la compañía y la rebautizó como General Electric. Westinghouse y Morgan se sentaron a la mesa chica con un solo objetivo: repartirse la torta. El primero se encargaría de los generadores de corriente alterna y el segundo del cableado. La guerra eléctrica había terminado y el ganador era Nikola Tesla. Sin embargo, podría decirse que hubo un empate porque a Edison se lo recuerda como el padre de la electricidad, mientras que Tesla fue más bien olvidado. Además del recuerdo popular, don Thomas Alva era dueño de una fortuna gracias a sus patentes. Pero Nikola Tesla no tuvo la misma suerte y terminó viviendo de una magra pensión que le brindaba la compañía Westinghouse por los servicios prestados. Volvamos al ámbito escolar y a un tipo de texto puntual, profe. Hablemos del texto explicativo. Dale. Los textos explicativos aparecen en muchos lugares. Están en los libros escolares, en las enciclopedias, en sitios web y en algunas revistas. Y básicamente lo que hacen es brindarnos información sobre un tema de manera organizada. Lo que se proponen es informar y dar explicaciones sobre un tema a un lector determinado. ¿Y cuándo recurrimos a ellos? Más que nada cuando queremos saber más acerca de algo que nos interesa, buscar información para estudiar o conocer sobre un abordaje específico que creemos que puede resultarnos atractivo. ¿Y cómo hacemos para identificarlos? O sea, ¿tienen alguna estructura particular o son fácilmente reconocibles a simple vista?
Por lo general, los textos explicativos tienen un tema que se menciona en el título y que responde a alguna pregunta. Además, el lenguaje es claro y preciso, y se utilizan algunos recursos para facilitar la comprensión por parte del lector, como la inclusión de definiciones, ejemplos y comparaciones, entre otros. ¿Y cómo debe ordenarse la información para que el texto cumpla con este requisito de ser claro y preciso? Estos textos comienzan con una presentación general del tema, que después puede ir dividiéndose en subtemas en los distintos párrafos. Esta división del texto en párrafos permite ordenar y distribuir la información. Así pueden incorporarse también subtítulos. Como el título presenta el tema general del texto, los subtítulos sirven para presentar los subtemas. Hay un tema que siempre me llama la atención ante un texto explicativo. ¿Cómo es que las ideas se relacionan entre sí? Parece algo sencillo de hacer, pero no siempre lo es. Claro, porque hay diferentes maneras de relacionar ideas entre sí a lo largo de un texto. Por ejemplo, cuando se explican temas desde un punto de vista histórico, las ideas se organizan en una secuencia narrativa y se relacionan por medio de conectores temporales. Luego, entonces, al mismo tiempo, antes. Las ideas también pueden unirse según relaciones de causa, porque, ya que, dado que, y de consecuencia. En consecuencia, por lo tanto. Algunas ideas son más complejas y precisan repetirse de otra manera, es decir, reformularse. Claro, y aparecen expresiones como en otras palabras, es decir, o sea, o se dan ejemplos, ¿no? Tal cual. Y también hay otros recursos que son los expositivos, que permiten desarrollar la información con mayor claridad y facilitar su comprensión. Por ejemplo, están las definiciones, que presentan el significado de una palabra o de un concepto. Suelen introducirse mediante verbos y expresiones como es, consiste en, se trata de, se define o en ocasiones por el uso de 2 puntos. Me encanta ver 2 puntos en un texto. Siento que la persona que escribió eso está pensando en mí, que me está dando herramientas para avanzar en la lectura y en la comprensión. Bueno, claro. Lo mismo pasa con otro recurso expositivo que son las reformulaciones. Se usan para volver a explicar un concepto, pero con otras palabras. Suelen estar precedidas por, es decir, mejor dicho, en otros términos, etc. Otro recurso es el de las comparaciones, que lo que hacen es exponer las diferencias y o similitudes entre 2 o más objetos, acontecimientos o personas. Como cuando decimos a diferencia de o igual que... Así es. Y eso que vos acabas de hacer, que fue poner ejemplos, es otro recurso expositivo. Los ejemplos presentan casos concretos sobre un tema y son muy importantes para que entendamos una explicación o una argumentación. Volvamos a la ciencia. En Argentina tenemos grandes científicos y científicas. Todos los días estas personas trabajan para mejorar nuestra vida y para seguir pensando temas que nos abarcan a todas y todos. Pero esto no empezó ayer nomás. Hace muchas décadas que nuestro país cuenta con investigadores e investigadoras que brillan en sus disciplinas. Muchos de ellos obtuvieron el máximo reconocimiento de la ciencia, el Premio Nobel. 1947, Argentina. Bernardo Hussein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina. El premio, compartido, fue por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de azúcar. 1970. Luis Leloir se alza con el Nobel de Química por su trabajo en bioquímica al descubrir los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono. 1984. Argentina. César Milstein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina por el desarrollo de la técnica de hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales. Estamos preguntándonos cómo produce y comunica el conocimiento la ciencia, y en ese sentido, como dijimos, es muy importante relacionar la ciencia con la escritura de textos. La lengua que usamos para hablar, expresarnos y comunicarnos es un objeto de estudio del que se ocupan investigadores especializados. Su análisis no se concentra solamente en el lenguaje de la literatura, sino que comprende el análisis de otros discursos. Hay una relación sostenida y necesaria entre las ciencias que se ocupan de la lengua y de otras disciplinas científicas. Y hay varios ejemplos de escrituras científicas. Uno de ellos es el informe, que, atención, puede utilizarse tranquilamente en el ámbito escolar. El informe es un texto expositivo sobre un determinado tema, que se construye a partir de distintas fuentes.
suele estar ligado a los ámbitos académicos, aunque la información que brinda muchas veces circula en diferentes medios de comunicación. A su vez, debemos destacar a los experimentos, que constituyen una de las primeras formas que practicaron los humanos para conocer el modo como funciona la naturaleza. Los saberes producidos durante estas experiencias se sociabilizan, o sea, se difunden. Esa manera de difundir conocimiento se puede denominar artículo de investigación. Este género llega a la escuela con una forma más sencilla, a la que denominamos informe de laboratorio. Por lo general, estos informes tienen una redacción clara y precisa para que, si el lector lo desea, pueda replicar la experiencia informada sin inconvenientes y llegar a los mismos resultados expuestos en el texto. En términos del texto en sí, un informe tiene las siguientes características. En primer lugar, objetividad. Pretenden brindar información de manera neutral, dejando de lado las opiniones de los autores o sus valoraciones al respecto. En segundo lugar, utilizan un lenguaje técnico, es decir, que se usan vocablos o conceptos propios de la disciplina académica a la que pertenece el informe. Y en tercer lugar, encontramos el uso de fuentes. Un informe es el resultado de una investigación previa, y las fuentes que brindan la información pueden ser libros, revistas, artículos de internet, incluso personas que sepan del tema. Por último, el informe acude a lo que se llama contraste de datos. Compara y contrasta los distintos datos encontrados y a partir de esta comparación se elabora una conclusión, no solamente del tema, sino también de la investigación y de las fuentes trabajadas. Como todo texto expositivo, el informe organiza su contenido en partes, que responden a ciertas preguntas fundamentales. ¿Cuál es el tema? ¿Qué objetivo tiene el texto? ¿Qué información aporta? ¿Cuál es la conclusión y a partir de qué fuentes trabaja? En los objetivos se indica qué se va a realizar en el laboratorio. Se suelen utilizar palabras como medir, evaluar, pesar, observar, cuantificar, identificar. Cuando se detallan los materiales, se expone una lista con todos los elementos o instrumentos utilizados en el desarrollo de la experiencia. Se dan precisiones vinculadas con las cantidades y el tamaño de estos materiales. Luego se piensa en los procedimientos, es decir, cuáles son los pasos seguidos en este experimento. Estos pasos se ordenan cronológicamente, sin omitir ningún detalle que haya podido impactar en el resultado obtenido. El informe está llegando al final, pero faltan un par de pasos más. A continuación se presentan los resultados. Para esto suelen utilizarse tablas, gráficos y cuadros. Una vez presentados los resultados, es tiempo de las conclusiones. En ellas se sintetizan los resultados y se relacionan con los aspectos teóricos que permiten explicarlos. Se suman las referencias bibliográficas y listo, el informe está terminado. Explicar es una actividad comunicativa muy frecuente, en especial en la escuela. Muchas de las situaciones de comunicación consisten en explicaciones. A veces la explicación es oral, en otras ocasiones se desarrolla por escrito. Las explicaciones son una parte esencial de los saberes que circulan en nuestra escuela. Escribir para explicar no es volcar información en un papel o copiar y pegar en un archivo de la computadora, es mucho más. Hay que tener en cuenta que el lector, cuando termina de leer el texto, tiene que poder entenderlo. Tiene que poder recuperar qué es algo, cómo es algo, o cómo funciona, o por qué ocurrió. Lau, ¿qué vamos a aprender con todos esos elementos que tenés? Lucas, mira, ahora vamos a hacer un experimento. Y después de eso vamos a hacer el informe. Bueno, en una botella vamos a agregar un poco de vinagre. Ahora vamos a usar un globo y un embudo que lo hicimos cortando una botella. Primero vamos a introducir la boca del globo dentro de la botella y les vamos a empezar a agregar unas cucharaditas de bicarbonato de sodio, de esta manera. Ahora sacamos el globo y lo que vamos a hacer ahora es introducir la boca del globo en la botella. De esta manera. Ahora, sosteniendo bien, vamos a levantar el globo para que el sólido caiga sobre este líquido que era el vinagre. Esperamos un ratito para que la reacción se dé. Y acá tenemos nuestro globo inflado. Ahora que terminamos el experimento, nos toca escribir su informe. Respetando el formato ya trabajado del informe de laboratorio, te invitamos a que lo uses de guía para escribir el tuyo en función de este experimento.
¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos? ¿Cuáles fueron los materiales usados? ¿Cuáles fueron los procedimientos? ¿Qué resultados obtuviste? Anotá tus conclusiones y si te animás, podés compartir tu informe en tus redes o por WhatsApp. La palabra texto viene del latín texere y significa tejer o entrelazar. Es falso. Verdadero. Falso. Para mí es verdadero. Verdadero. Esto refiere a que si queremos crear un texto, tenemos que entrelazar sus distintas partes como si estuvieran tejidas. Una oración siempre termina en un punto. Es verdadero. 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 Falso. Una oración, que es una unidad de sentido completa y con autonomía sintáctica, por lo general termina con un punto, pero también puede empezar y terminar con signos de interrogación o de exclamación. Los textos descriptivos solo describen personas. Es falso. 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 Los textos descriptivos pueden describir objetos, personas o procesos a través de una selección de rasgos distintivos. César Milstein obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Es verdadero. 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 El galardón fue otorgado fundamentalmente por el trabajo que Milstein hizo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Los informes solo pueden utilizarse por científicos y científicas. Es falso. 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 Verdadero. Falso. Los informes pueden utilizarse tanto en el ámbito escolar como en la investigación científica. Como vimos hoy, el conocimiento se puede transmitir de muchas maneras. Una de ellas es a través del texto escrito. Esos textos tienen características propias y respetarlas hace que la información llegue de manera más clara y más precisa a quienes la reciben. Las ciencias naturales se cruzan con la lengua todo el tiempo y esta interrelación nos permite ahondar en la escritura como una comunidad de producción y transmisión de conocimientos. En este proceso cumple un rol fundamental la figura de los receptores. Parte del sentido final de un texto solo se entiende cuando el receptor cumple un rol activo. Para esto son fundamentales las evidencias, que deben ser fiables y válidas. Y así vamos por la vida, observando atentamente, haciéndonos preguntas, rastreando respuestas, aprendiendo, sin dejar nunca de incorporar más conocimientos a aquellos que ya sabemos.